Hoy en Si no lo veo no lo creo, hablaremos de el loris perezoso. El loris perezoso, también conocido como loris de sonda o loris lento, tiene de nombre científico Nycticebus. Es un tipo de primate que se encuentra en el sur y sudeste de Asia, es decir, su distribución abarca desde la India hasta el sur de China e Indochina, e incluso se lo puede encontrar en algunas islas de Indonesia y en las islas al sur en las Filipinas. Estos primates de aspecto tan adorable miden de 30 a 38 centímetros de largo y pueden llegar a pesar los 2 kilos. Si por ejemplo los humanos tienen 12 vértebras dorsales, ellos pueden llegar a tener incluso 16, por lo que este es el motivo de que tengan tanta flexibilidad y movilidad. Esto les permite rotar su tronco con respecto al abdomen y facilitarles el llegar a ramas cercanas. Se alimentan de hojas, frutas, la savia de los árboles, algunos insectos e incluso de algunos vertebrados como pájaros, y también de sus huevos. Se reproducen durante todo el año y normalmente tienen un hijo en cada parto, aunque algunas veces son 2. La gestación dura unos 6 meses y medio y alcanzan la madurez al año y medio, 2 años. Son animales que viven aproximadamente unos 20 años y normalmente se les encuentra subidos en los árboles. Por el día duermen directamente sobre alguna rama o en algún hueco que tenga algún tronco de un árbol, y de noche se mueven lentamente entre los árboles. De ahí que se le llame perezoso, debido a su lentitud en sus movimientos. Si percibe algún peligro, se queda completamente inmóvil y puede permanecer así durante horas. Esto me hace recordar lo que seguramente muchos de vosotros hayáis visto en otros vídeos, estos simpáticos animales con ojos grandotes que suben sus bracitos cuando les rascas la tripita y están completamente quietos como si estuvieran gozando de la situación. Adorables, ¿verdad? Dan ganas de achucharles y seguir rascándoles todo el tiempo. Pues nada más lejos de la realidad. No están quietos porque les gusten estas caricias, están quietos porque están aterrorizados. Y no suben sus brazos porque quieran que les sigas acariciando. Lo hacen porque intentan protegerse produciendo un veneno que tienen en las glándulas de sus codos. Este veneno se encuentra concretamente en una glándula interna del codo y al lamer la zona, el veneno pasa a los dientes. De este modo, si el animal muerde a una persona o a un depredador, este puede sufrir un shock anafiláctico mortal. Por lo que en realidad, si ves a un loris perezoso en estado salvaje es mejor no acercarse. Durante mucho tiempo, la tierna expresión de los loris perezosos nos ha confundido pensando que estos animales eran felices al levantar sus brazos y mantener un comportamiento en apariencia amistoso. Pero la realidad es que cometemos el error de extrapolar nuestra forma de expresar las emociones a nuestras mascotas o a los animales en general, y no llegamos a comprender que somos especies diferentes comunicándonos a veces de maneras muy distintas. La realidad de los loris perezosos es que miles de ellos son separados de su hábitat para ser vendidos en la calle o en mercados ilegales. Se asfixian en las cajas que los transportan y viajan junto a otros loris que han muerto, y los que viven les arrancan sus dientes sin anestesia para que no puedan morder y transmitir el veneno. De esta manera, los loris rescatados de estos mercados no van a poder jamás valerse por sí mismos en estado salvaje, ya que no tienen manera de defenderse y deberán permanecer en cautiverio durante toda su vida. Los loris perezosos rescatados de los mercados de animales normalmente presentan desnutrición y peso muy bajo. El 95% de los loris perezosos rescatados muere por infección dental o falta de cuidados. Aún así, no todos los loris perezosos son capturados para comerciar con ellos como mascotas. Algunos cazadores en Camboya los cazan con la creencia de que poseen poderes curativos, ya que se necesita más de un golpe para matarlos, y elaboran con su carne supuestas sustancias curativas como el conocido vino de loris. Además, creen que si se cae de una rama y se rompe un hueso, sanará automáticamente y el animal volverá a trepar el árbol. En la provincia de Sumatra septentrional, se dice que da buena suerte enterrar loris perezosos bajo los cimientos de una casa, y se usan partes de loris para lanzar maldiciones a los enemigos. En Java se pensaba que sumergir un trozo del cráneo en una jarra con agua volvería al marido de una mujer dócil y sumiso, tal y como son los loris perezosos durante el día. Y otra de las creencias que se documentó en 2010 es que su carne es un afrodisíaco que ayuda a aumentar la virilidad. Por lo tanto, debido a estas creencias y como resultado del comercio internacional para venderlos como mascotas, la población de los loris perezosos disminuye rápidamente. Ha sufrido un declive del 50% en los últimos 25 años y desde el año 2008 ha sido catalogado como animal en peligro de extinción. Si te ha parecido interesante, dale a like, compártelo y no olvides suscribirte. Nos vemos de nuevo en el siguiente vídeo.